Muy bien. Visibilidad reducida. ¿Qué entendemos por visibilidad reducida? Pues aquella en la que la luz solar deja de ser una opción. O sea, no tenemos una luz solar que sea lo suficientemente potente como para que podamos vernos con comodidad. Con lo cual vamos a necesitar luces adicionales, ¿vale? Ya estamos hablando, sea que el agua está sucia, sea que estamos dentro de una cavidad, sea que estamos a mucha profundidad, entonces la luz solar ya no llega, o simplemente que es de noche, ¿vale? Venga, pues empezamos. Venga, esquema del curso. El curso, como siempre, tiene una parte teórica. Vamos a hablar de la visibilidad reducida, ¿vale? Y vamos a hablar también del equipo adicional que necesitamos para movernos dentro de esa visibilidad, ¿vale? Y la comunicación que nos va a permitir estar en esa visibilidad y poder comunicarnos, ¿vale? ¿Cómo vamos a utilizar la comunicación? ¿Cómo podemos utilizar esos materiales adicionales para comunicarnos también, ¿vale? Y luego entraremos ya así específicamente en las inmersiones nocturnas. Las inmersiones nocturnas son la mayoría de las inmersiones que vais a hacer con visibilidad reducida. No es aconsejable que os metáis en aguas turbias o si no tenéis conocimientos ni experiencia, pues os metáis bajo techo o en inmersiones muy profundas. Para eso requeriríamos formación complementaria, ¿vale? Formación específica de Extended Range o de algún tipo de estas, ¿vale? Muy bien, las prácticas, esquema del curso. Vamos a hacer dos inmersiones, ¿vale? En una inmersión vamos a trabajar un poco la comunicación y vamos a trabajar qué pasa si la visibilidad es totalmente nula, ¿vale? O sea, nos han fallado nuestros elementos de iluminación o el agua se ha ensuciado de tal manera que la visibilidad es totalmente nula, ¿vale? Pues os vamos a poner en una situación de estas, ¿vale? Una situación de las que nosotros en el GRAE pues entrenamos bastante y, bueno, sobre todo, lo que nos interesa es que viváis esta situación de estar en una visibilidad totalmente nula, la interioricéis, ¿vale? Y veáis que no pasa nada, simplemente hay que ir siguiendo las instrucciones que os vamos dando y vosotros tranquilamente las vais haciendo y vais a interiorizar esa situación. Entonces, la próxima vez que os pase eso, de que os quedéis con visibilidad nula, como vuestro cerebro, vuestro recuerdo, ya tendrá una experiencia previa, que será este entrenamiento que vamos a hacer, en estas condiciones, pues la carga de estrés va a ser mucho menor, porque ya es una situación que ya conocéis y que sabéis que podéis salir de ello. Entonces la situación de estrés es mucho menor y es lo que pretendemos, ¿vale? Y finalmente la segunda inmersión va a ser una inmersión nocturna, con la cual vamos a utilizar nuestras luces, vamos a utilizar pues aquellos elementos, bueno, vamos a disfrutar de esa inmersión nocturna, que además la fauna es totalmente diferente a la diurna, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, vamos a hablar de la visibilidad reducida. ¿Qué consideramos visibilidad reducida? Pues lo que os he dicho al principio, en la cual la dificultad para comunicarme con el compañero, ¿vale? Tengo una dificultad para comunicarme con el compañero, ya sea porque la luz solar no llega, ya sea porque entre mi compañero y yo hay tal cantidad de sedimentos que no nos vemos, hemos dejado de vernos, ¿de acuerdo? Entonces lo que entenderíamos como visibilidad reducida, ¿vale? Hay muchas partículas en suspensión, falta de luz natural, nos cambia la perspectiva. Esto lo veréis en la inmersión nocturna. Seguramente donde hagamos la inmersión nocturna ya habréis hecho alguna diurna por aquí, ¿vale? Seguramente será en el Cap de Sant Jordi y seguro que todos vosotros ya conocéis el Cap de Sant Jordi como la palma de vuestra mano, ¿vale? Pues vais a ver que en la inmersión nocturna las perspectivas cambian, ¿vale? No hay sombras, no hay ciertas cosas que tenéis que os ayudan a guiaros o que recordáis en vuestras guiadas diurnas y entonces todas las perspectivas cambian, ¿vale? Entonces es mucho más fácil perderse, aunque conozcáis esa inmersión, es mucho más fácil perderse porque a veces vais a estar viendo algo que lo conocéis perfectamente y no lo vais a reconocer, ¿vale?
Y una cosa importante a tener en cuenta es que aumenta la carga de estrés, ¿vale? Claro, estáis en un sitio, no veis mucho. Si es de noche, por ejemplo, la visión se reduce solo a vuestro haz de luz, ¿vale? Más allá del haz de luz todo es negro. Entonces, la visión suele ser... La carga de estrés suele ser un poco más elevada. Entonces, para eso necesitamos más entrenamiento, ¿vale? En cuanto ya tengáis vuestra titulación de visibilidad reducida, pues practicar en estas condiciones de visibilidad reducida. Fijaros, yo cuando el GRAE estaba en Tarragona, que teníamos la Dragonera a mano, pues íbamos bastante a la Dragonera. Pues yo me la he hecho de punta a punta, por dentro y por fuera, sin gafas, más de, 3 o 4 o 5 veces, solo para entrenar, ¿vale? Ponemos hilo guía y venga, y ahora para regresar con el hilo guía, sin gafas, ¿vale? O con la máscara, las gafas tapadas con una lona, para entrenar, simplemente para entrenar, porque psicológicamente mi cuerpo se adapta a esa situación. Y entonces, bueno, pues cuando después me toca ir a un pantano a buscar algo allí, y ya sabéis que en los pantanos pues la visibilidad ya no hace falta que llegue el sol, sino que abajo hay mucha sedimentación, mucha turbulencia y hay mucho que a veces te tienes que poner el ordenador así pegado al cristal de las gafas para ver lo que te está diciendo, ¿vale? Bueno, pues deja de ser una situación estresante porque hemos entrenado esa situación, ¿vale? Pues esto es lo que os pido que hagáis vosotros también, que entrenéis. De vez en cuando apagar las gafas, ¿vale? E ir un rato así, para que vuestra psicología asimile, se adapte a esa situación, ¿vale? Y eso es importante. Muy bien. La visibilidad reducida, ¿cuál tiene que ser la distancia con nuestro compañero, ¿vale? Pues la que permita la comunicación, ¿vale? Nosotros debemos tener una comunicación fluida con nuestro compañero. Las fotos que me están saliendo aquí en la presentación no es que estén borrosas, es que el agua está sucia, ¿vale? Son expresamente así. Entonces, fijaros cómo está el agua de sucia, pues la distancia entre los compañeros tiene que ser la que permita la comunicación entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo evitaremos empeorar la visibilidad, ¿vale? Porque a lo mejor es culpa nuestra de que esa visibilidad esté así de mala, a lo mejor es culpa nuestra. Pues mejorando nuestra flotabilidad, llevando un trim correcto, ¿vale? Los que no tengáis el curso de flotabilidad, ya estáis corriendo a apuntaros, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente, a veces es culpa nuestra, que no controlamos dónde están nuestras aletas, estamos ahí aleteando y lo que estamos haciendo es llevando un motocultor detrás nuestro que está levantando un montón de sedimentos. Con lo cual, los compañeros que van detrás nuestro se están acordando de nuestros muertos, ¿vale? O si nosotros tenemos que dar la vuelta y volver por donde hemos pasado antes, pues vais a daros cuenta de que la hemos cagado, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, es que necesitamos tener un trip correcto, una forma de aletear correcta, y esto lo enseñamos en el curso de flotabilidad. Los que habéis buceado conmigo, veis que yo siempre voy en una posición, ¿vale? Así, el cuerpo paralelo al suelo y luego levanto las piernas y las aletas van lo más elevadas posible, ¿vale? Pues es una posición deliberada para evitar esto, que cuando yo me acerque al suelo, con mis aletas levante algo, ¿de acuerdo? Vale, pues eso es lo que hay que trabajar. Tenemos que tener conciencia de dónde estamos, ¿vale? Tener conciencia de que debajo nuestro puede haber sedimentos, puede haber polvo, puede haber... Si es arena, la arena pesa más y se caerá de seguida, pero también pueden haber detritos de algas, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que todo eso puede estar a nuestro alrededor. Y tenemos que ser conscientes también de dónde están nuestras aletas. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar de que con nuestro aleteo, a veces lo mejor es dejar de aletear y avanzar con otros medios, ¿vale? A lo mejor puedo avanzar por el finger walking, ¿vale? Voy poniendo un dedito y arrastro, voy poniendo un dedito y arrastro. ¿Por qué? Porque así evito que mis aletas se muevan y eso evitará que detrás mío pues se levanten muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es el trim? ¿Vale? Pues el trim, podríamos definir el trim como una posición horizontal de mi cuerpo en el sentido del avance, ¿vale? No en el sentido, o sea, paralelo al suelo, ¿vale? De estos tres buceadores que tengo aquí debajo,
pues a lo mejor los 3 están trimados, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trim va en el sentido del avance. Este primer buceador de aquí a lo mejor está bajando, entonces él está trimado en el sentido del avance. El segundo, pues está avanzando paralelo al suelo, pues está trimado en el sentido de su avance. Y este está subiendo, pues a lo mejor está trimado en el sentido de su avance. Lo que no puede ser es que los 3 vayan en la misma dirección. Si los 3 van en la misma dirección, 2 se están equivocando, ¿vale? 2 se están equivocando, no están yendo en el sentido del avance. Fijaros, en los 2 buceadores que hay al lado, ¿vale? Imaginaros de que ambos están yendo, pues en el sentido del avance es, tal como veis la pantalla, de izquierda a derecha, ¿vale? Están avanzando de izquierda a derecha. Entonces, como el sentido del avance es este, ¿vale? Pues el buceador de arriba está chocando con moléculas de agua con todo su cuerpo. Es todo su cuerpo el que está apartando moléculas de agua. Con lo cual, a él le va a costar más de avanzar, él va a mover mucha más agua, él necesita más energía para avanzar. Y encima, pues tiene las aletas demasiado cerca del suelo. Si es que ese era su sentido del avance y debajo tiene el suelo, tiene las aletas demasiado cerca del suelo, con lo cual todo su impulso va a ir hacia abajo y tal vez va a levantar cosas del suelo, ¿vale? En cambio, el buceador de abajo, como su sentido del avance es el mismo que tiene su cuerpo, él solo tiene que apartar las moléculas de agua de la cabeza, ¿vale? La cabeza, los hombros y la grifería, a lo mejor, ¿vale? Pero el resto del cuerpo va detrás. El resto del cuerpo ya no necesita apartar moléculas de agua. ¿Por qué? Porque ya las ha apartado la cabeza, ya las han apartado los hombros, ¿de acuerdo? Entonces, para él es mucho más fácil avanzar, es mucho menos costoso avanzar, va a avanzar con mucha más facilidad, sus aletas con poco movimiento va a conseguir un avance, un desplazamiento hacia adelante, con lo cual esas aletas pueden ser mucho más precisas a la hora de moverse. Y fijaros que el impulso de esas aletas va a ir hacia atrás, no va a ir hacia abajo, con lo cual va a ser más difícil que levante sedimentos, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que entendemos como el trim, ¿vale? Ventajas del trim pues serían, lo que he dicho, menor consumo, favorece que con las aletas podamos dirigirnos, ¿vale? A mí me es muy sencillo, pues si solo muevo una aleta, girarme hacia aquí, girarme hacia allá, los que ya habéis hecho ya el curso de flotabilidad, ya lo habéis tocado esto, espero que después hayáis practicado, y si no, pues ya estáis apuntándonos al próximo curso de flotabilidad, porque es importantísimo. Libera los brazos, ¿vale? Si yo dirijo con mis aletas, si yo llevo una posición en la que con mis aletas puedo hacerlo todo, porque puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia la derecha, hacia la izquierda, marcha atrás, ¿vale? Mis brazos quedan libres. Y los brazos no son para aparcar avión, ¿vale? Aquello que algunos hacemos así para controlar la flotabilidad o para girar hacia un lado, aquí giro hacia un lado o hacia el otro. No, esto lo hacemos con las aletas. Los brazos son para llevar la cámara, para llevar, pues no sé, la tablilla que vamos apuntando cosas, o para llevar el bocadillo, pero no es para ir aparcando aviones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que trabajar el trim, ¿vale? Para tener más dominio sobre nuestra posición, la posición en que estamos en el agua y poder dirigir, que todos nuestros movimientos sean lo más precisos posibles y todos hechos con las aletas que para eso son, ¿vale? Los brazos son para coger cosas, no para aparcar aviones. Evite tocar al fondo con las aletas, ¿vale? Pues lo que decíamos, ¿vale? El buceador que está en una posición correcta de trimado, pues tendrá las aletas más lejos del suelo que un buceador que su trim no sea el correcto, ¿vale? Que tenga una inclinación demasiado elevada, ¿vale? Con lo cual las aletas se irán hacia abajo, ¿vale? Muy bien. Técnicas de aleteo con el trim, ¿vale? Pues cuando hacemos el trim podemos utilizar, cuando nosotros estamos trimados, pues trimado sería la posición de este buceador de la foto, ¿vale? Esta sería la posición correcta, que si los que habéis buceado conmigo, pues más o menos yo llevo una posición parecida a la de este chileno, ¿vale? Entonces, la idea es de que mi impulso no vaya hacia el suelo, ¿vale? Esta es una de las ideas principales para tener esta posición, que mi impulso, el movimiento de moléculas de agua que estoy haciendo con mis aletas no vaya hacia el suelo, para evitar levantar sedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, una de las técnicas de aleteo que tenemos sería la tijera. La tijera, pues,
Aleta arriba, aleta abajo, aleta arriba, aleta abajo, ¿vale? Yo os pediría que modificarais, si queréis utilizar este sistema de aleteo, lo modificarais y utilizáramos el sistema de tijera modificada, que es lo mismo, aleta arriba, aleta abajo, pero la aleta solo llega hasta la longitud de mi cuerpo, ¿vale? Y vuelve a subir. Llega hasta la longitud de mi cuerpo y vuelve a subir. De manera que las aletas, fijaros, las aletas no van más abajo, ¿vale? Las aletas no van más abajo, se quedan aquí, no van hasta aquí, se quedan aquí, ¿vale? Entonces yo hago así, pam, 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 pero no hago así. Pam, 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 pam. Dirá, ¿esto es menos eficiente? Sí, pero no impulso agua hacia abajo. Solo impulso agua hacia atrás. ¿De acuerdo? Esto sería el sistema de tijera modificada. El flutter, que funciona en inglés, ¿vale? Es en flutter. La rana, tipo rana, ¿vale? Habéis visto que yo normalmente siempre voy tipo rana, ¿vale? Pues llevo las aletas como este señor y lo que hago es lanzo las aletas hacia atrás intentando aplaudir. Las plego, las abro, las lanzo hacia atrás como si quisiera aplaudir. Las plego, las abro, las lanzo hacia atrás como si quisiera aplaudir. Al intentar aplaudir, lo que estoy haciendo es mando un chorro de agua hacia atrás. Con lo cual estoy evitando de mandar un chorro de agua hacia abajo, ¿vale? A mí el sistema que me gusta más de aleteo es el tipo rana. Rana modificada sería con las piernas así, en 90 grados como está el de la foto, y lo hago con los tobillos. ¿Veis que mis brazos, en este caso serían mis piernas, no se mueven, solo se mueven las aletas? ¿Ves? Solo se mueven las aletas, ¿vale? Entonces esto es para pasar, estoy muy cerca del suelo, ¿vale? Y para evitar que cualquier cosa, cualquier molécula de agua se vaya hacia abajo, lo que voy a hacer es solo impulsarme con los tobillos, haciendo movimientos de tobillos, haciendo lo mismo, ¿vale? Intentando aplaudir con las aletas, pero el movimiento solo nace a partir de los tobillos, no nace a partir de las rodillas ni de las caderas, ¿vale? El impulso es menor, pero como yo llevo un trim correcto, como yo a la hora de avanzar tengo que apartar pocas moléculas de agua de delante de mi cara, pues con ese minúsculo movimiento de mis aletas voy a conseguir avanzar, voy a conseguir salir de esa zona donde hay detritos de algas, donde hay sedimentos muy finos, donde hay suciedad. Entonces, pues voy a salir de ahí sin haber levantado cositas del fondo. Punta talón, ¿vale? Sería lo mismo que el rana, pero en vez de hacer tipo rana sería tipo flutter, ¿vale? Estoy haciendo así. Tengo las piernas como el de la foto, el chico de la foto, y el movimiento es tipo arriba y abajo, es tipo tijera, pero a partir de los tobillos, como os he explicado antes con el rana, ¿vale? Esto sería el punta talón. Hacer el helicóptero, ¿vale? Hacer el helicóptero es pivotar sobre sí mismos, como si tuviéramos un clavo metido, una vara metida aquí en el ombligo, ¿vale? Y nuestro movimiento sea pivotar alrededor de esa vara que tengo clavada en el ombligo, ¿de acuerdo? Sería hacer el helicóptero. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace cuando vosotros domináis el tipo rana, pues es muy fácil. En lugar de hacer la rana con las dos aletas, lo hacéis solo con una. Hacéis pam, 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 pam. Y esto va a hacer que vosotros pivotéis. Si lo hacéis con la otra aleta, pam, 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 ¿vale? Vais a girar hacia el otro lado. Y esto sirve mucho si vosotros, por ejemplo, estáis con una cámara de vídeo y tal, y queréis estáis siguiendo a un pez que os está dando vueltas a vosotros, por ejemplo, ¿vale? Pues como tenéis manos ocupadas, solo lo podéis hacer con las piernas, pues con esto vais a poder hacer una ciaboga de 360 grados si queréis, ¿vale? Y luego tendríamos el marcha atrás. Marcha atrás es complicadillo de hacer, pero cuando ya os empieza a salir, luego ya es fácil, ¿vale? Yo envío mis aletas hacia atrás, lentamente, para no crear impulso hacia adelante, y cuando las tengo hacia atrás, las mando hacia adelante haciendo así, ¿vale? Vuelvo a plegar y las mando hacia adelante haciendo así. De manera que el impulso no lo hago con la parte de detrás de la pala, sino que lo hago con la parte de delante de la pala. Con lo cual yo estoy mandando agua hacia mi cabeza. Si yo estoy mandando moléculas de agua hacia mi cabeza, quiere decir que yo me voy a mover hacia atrás. ¿De acuerdo?
Vale, si cuando ya domináis el marcha atrás, luego hacer el helicóptero es mucho más fácil, porque con una aleta hacéis rana, con la otra hacéis marcha atrás. Rana, marcha atrás. Rana, marcha atrás. Rana, marcha atrás. Con lo cual, ese giro va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más encima de un eje mucho más pequeño, ¿vale? Y va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Pero tenéis que practicar y practicar con los aleteos. No, al final esto se olvida. ¿Vale? Y luego está el finger walking, que antes ya lo he comentado. Finger walking es con los dedos. ¿Vale? Yo estoy en una situación en que si muevo mis aletas la voy a liar. Entonces lo que hago es, mira, allí hay una piedrecita, pongo el dedo en la piedrecita y estiro. Y me voy hacia la piedrecita. Mira, allí hay una cosa que sale, pum, allí y estiro, ¿vale? Y con los dedos voy avanzando, de manera que mis aletas están completamente quietas. Y así no levanto cosas por detrás. Y cuando no podemos hacer toda una inmersión con finger walking, si queréis sí, pero poco productivo. Pero para salir de una situación en que hay 4 o 5 metros de sedimentos, pues podríamos utilizar este sistema, ¿vale? Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube, por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.